empezar, les pido como siempre que levanten la mano los que vienen por primera vez. Bueno, bienvenidos y un aplauso para ustedes. Siempre decimos que los que vienen antes de recibir educación biológica empiezan a ser protagonistas de lo que les pasa. Es importante ser protagonistas de lo que cada uno les pasa. ¿Sí? Tenemos yo que les voy a hablar ahora de emergencias de diabetes y la licenciada Gassini que nos va a hablar de los mitos de diabetes. Viste cuando te decíamos tener que comer esa palo de calabaza hervida y pollo hervida, esas cosas que la hagan en la boca. Bueno, ahora después les va a hablar la licenciada contándoles todas estas cosas. Vamos a ir aprendiendo un montón de cosas. Y sí, hoy vamos a aprender un tema, vamos a empezar a hablar de un tema que tiene que ver con las emergencias en diabetes. ¿A quién alguna vez, quién usa insulina acá? Que levante la mano. Bueno, muchos usan insulina. ¿A quién alguna vez le bajó el azúcar de más? Bueno, a la mayoría, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver por qué eso puede pasar. Cuando digo bajar el azúcar, estoy hablando de cómo se llama cuando baja el azúcar. Se llama hipoglucemia. Muy bien, hipoglucemia. Así que vamos a hablar de la hipoglucemia. Entonces, hipoglucemia, ¿qué quiere decir? Cuando te baja la glucosa de más. Bueno, yo les quiero contar que hay muchas formas de definir la hipoglucemia. Yo les voy a dar la que a mí me parece que es más práctica y más fácil de reconocer. Entonces, fíjense que hipoglucemia se asocia a valores de 50 o menos de glucosa. ¿Sí? Y aparte, síntomas que ya vamos a... Los síntomas que tenemos en la hipoglucemia tienen que ver con dos cosas. En primer lugar, porque no llega glucosa al cerebro. Y en segundo lugar, porque cuando baja la glucosa, el organismo produce una sustancia que se llama adrenalina. ¿Escucharon la palabra adrenalina a veces en la película? ¿Este tiene adrenalina? ¿Este no tiene adrenalina? Bueno, ahora les voy a explicar qué es la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que nos permite a nosotros desde siempre actuar en las emergencias. La adrenalina hace que distribuye la sangre a nivel del músculo, nos hace dar palpitaciones. Hay muchas cosas que nos hacen producir adrenalina en la vida diaria. Por ejemplo, hay muchos dichos populares que tienen que ver con la liberación de adrenalina. Pero cuando dice que estaba transpirando como testigo falso, ¿escucharon eso? ¿Por qué los testigos falsos transpiran? Porque producen adrenalina. Y producen una transpiración pegajosa, viscosa, no una transpiración como si uno estuviera corriendo. ¿Sí? Otras cosas que nos hablan de la adrenalina a nivel popular es cuando dice, este se puso pálido del susto. Se puso pálido como un papel. ¿Por qué? Cuando producimos adrenalina nos ponemos pálidos como un papel, porque se redistribuye la sangre a nivel muscular dentro de la piel. ¿Sí? Y ustedes ven cuando uno está en una situación de estrés, uno a veces tiene más fuerza que lo habitual. ¿Sí? Entonces, justamente, siempre digo que la adrenalina, si vos chocás, te permite atacar o escapar. Si es así, vas a atacar. Si es así, te escapar. Para eso nos sirve la adrenalina. Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual la adrenalina da más fuerza? Porque la adrenalina hace que llegue más glucosa, nos prepara para esa emergencia, o sea, nos hace palpitar más fuerte el corazón, nos hace respirar más. Entonces, estos síntomas podemos encontrar cuando se libera adrenalina, que cuando producimos mucha adrenalina en la hipoglucemia te da palpitaciones, transpiración, estar agitado, pero también, ¿qué pasa cuando llega poca? Permiso, buen día. Hola,
¿Qué pasa cuando llega poca glucosa al cerebro? Niveles. No se le quedó de piedad. La persona que tiene hipoglucemia parece que estuviera drogado, parece que estuviera en un estado de ebriedad. Por eso lo contamos esto, y por eso siempre decimos a la gente que tengan un cartelito en la billetera donde dice: es importante tenerlo, porque imaginemos que un chico joven, ponerle como vos, que tenés una hipoglucemia, y vienen de la bonaerense, y te ven con gelina y cosas, no va a entender que tenés una hipoglucemia. ¿Por qué pasa esto? Porque la insulina se libera en un momento inadecuado. Lo normal es que nosotros, que bien comemos, a los 15 minutos el páncreas, a mí me sube la glucosa y al nomás el páncreas libera insulina y me permite bajar los niveles de glucosa, normalizarlo, ¿sí? Cuando empieza la diabetes tipo 2, la insulina se logra bajar al comienzo de la diabetes tipo 2 o al comienzo de la diabetes tipo 1 al principio, que a las 2 horas de comer baja la glucosa. Y lo vemos mucho en los dos tipos de diabetes. Muchas veces pasa, nos ha pasado mucho, que a veces un chico tiene diabetes y el hermanito empezó a hacer hipoglucemia y me dice: no, lo que pasa es que quiere llamar la atención. No quiere llamar la atención. También está por ahí, también está por debutar con diabetes. Entonces, esa es una forma. Y después, como le estaba comentando acá, cosas que tienen que ver con la terapéutica, que ahora vamos a desarrollar detalladamente. Hay una cosa que se llama la remisión espontánea. ¿Qué es esto? Las personas que recién empiezan a tener diabetes tipo 1, puede pasar que de repente no necesiten más insulina o que necesiten mucho menos insulina, entonces les baja la glucosa. Eso nosotros la llamamos luna de miel, y como la luna de miel de nosotros no dura más de 2 años. Es decir, que a los 2 años ya esa supuesta remisión de la diabetes vuelve a aparecer. Después en el embarazo y en la enfermedad. Todas estas cosas vamos a ir hablando, bueno, claramente. Ahora vamos a hablar de la gente que se pone insulina, los errores más comunes de la gente que se pone insulina. Aplicar en un lugar inadecuado. A ver, cuéntenme, ¿en qué lugar se libera la insulina más rápido? ¿En el muslo o en la panza? En la panza se libera más rápido. Muy bien, excelente. Entonces, suponete que yo me pongo la insulina NPH en la panza a la noche. Viste que nosotros le decimos la NPH a la mañana en la panza, a la noche en el muslo. Si vos a la noche te pones la insulina en la pancita o en el brazo, por ahí que a la mitad de la noche se libera la insulina y te da una hipoglucemia. O sea que el poner la insulina en un lugar inadecuado también puede producir hipoglucemia. La idea es, si es un poco la quita la aguja sin plegar la piel, los que tienen las agujitas de la lapicera que son más cortitas, por ahí no hace falta plegar la piel, se pueden colocar. Y vamos a hablar de errores de la aplicación. Esta es una forma que pertenece a una amiga que se aplicaba más. Esa es una forma inadecuada de ponerse la insulina. ¿Por qué? La insulina la tenés que tomar como si fuera la película Psicosis. ¿Viste? ¿Se acuerdan de la chica de la ducha? Si no agarro la lapicera de la punta así, hasta que pongo y me acomodo para apretar, empieza a palanquear y en la piel la aguja empieza a ser así, y después me preguntan por qué tengo morado la pancita como me gusta. Entonces, yo no puedo agarrar de acá, tengo que tomarla así. Yo siempre digo para los que usan lapicera los 3 pasos. Ustedes saben, ustedes me han escuchado. Primer paso, coloco hasta el fondo. Segundo paso, aprieto. Y una vez que llego hasta el fondo, recién hay puesto hasta 20 dentro y saco. Las personas que usan jeringa ni que ponen pueden sacar, pero las personas que usan lapicera, como es tan finita la agujita, tarda mucho en pasar el líquido, de manera tal que yo tengo que hacer estos 3 pasos. Primero coloco hasta el fondo, aprieto, y después que llegue hasta el fondo, la cosa es colocarse suavemente, como les decía, llegué hasta el fondo, aprieto suavemente, cuento hasta 20, lento. Cositas tan sencillas y tan importantes. Fíjense, esto sería el modo
tiene el dedito gordo, que es el que más fuerza tiene, apretando. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Dónde hay hidratos de carbono? En las harinas, muy bien. ¿Dónde más? En las frutas, en los cereales. Esos son hidratos de carbono, alimentos de origen vegetal. En las harinas, exactamente. Bueno, hace muchísimos años le decían a la gente que no comía, con diabetes, que no comía hidratos de carbono. A eso ya no es más así. Ustedes han aprendido con la licenciada que puede comer papa, patata, choclo, banana, uva. Lo importante es cuánto, en qué momento y cómo combinar. El ingreso de hidratos de carbono hace que me pueda dar hipoglucemia. Espaciar o omitir comidas. Muchas veces hay gente que dice, bueno, voy a tratar de ayudarme para la diabetes, voy a tratar de no merendar, o voy a tratar de no cenar, así tengo bien la glucosa. Para las personas que usan insulina eso no sirve, porque la insulina que ustedes se aplican químicamente es igual a la que ustedes se producirían, pero es tonta, se libera siempre igual. Es decir, que si vos dejás de merendar o dejás de cenar, lo que va a hacer es que la insulina siga actuando y te baje la glucosa además. Entonces, tenemos que cumplir con las comidas como si fuera un remedio. Desayuno, almuerzo, merienda y cena y colaciones en el caso de los que usan intoxicación alcohólica. Fíjense ustedes saben que cuando nos baja la glucosa, el hígado siempre libera glucosa para que nunca nos pase. Por eso, una persona sin diabetes, por más que esté 8 horas con 8 horas de luna, cuando la glucosa baja de 70, el hígado empieza a mandar glucosa a la sangre. Por eso, todas las personas, por más que pasan muchas horas sin comer, a la mañana tienen que no tienen diabetes, tienen la glucosa normal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una intoxicación alcohólica? Intoxicación alcohólica no es tomarse una cervecita, es tomar tanto alcohol que te inhiba la liberación de la glucosa por parte del hígado. Entonces, en ese caso sí podemos tener una hipoglucemia. Imagínense un chico que se va a bailar, exagerina, te toma unas cuantas cervecitas, aparece hablando pavada en la calle, viene de la bonaerense, lo que menos va a pensar es que tiene una hipoglucemia. Va a tener aliento a alcohol, hasta que le dé 7.000 palos en la cabeza y le dice que tiene diabetes. Entonces es importante saber que para los chicos que tienen diabetes, si van a ir a bailar o quieren tomar un par de cervecitas, que a veces no es tan fácil decir que no tomen, por lo menos que coman. ¿Sí? Que comen una cerveza pero comen tu sangre, ¿o no, licenciada? Muy bien. A veces las hipoglucemias son diferentes, ¿no? A veces son pasivas y a veces son agresivas, ¿puede ser? Habitualmente, cuando hay una hipoglucemia desde el punto de vista psíquico, la personalidad de cada uno se pone en manifiesto. O sea, si alguien es depresivo se pone a llorar, si alguien es jodón se pone recontento, si alguien es agresivo rompe todo. Es decir, que la personalidad se pone muy en manifiesto. Por eso siempre decimos que simula un estado de ebriedad. Es como que no hay barreras. Exactamente. Y podemos ver de trastorno de conducta hasta, como comentaron ahí, trastorno de la articulación de la palabra. Nos puede pasar que hay gente que vemos que no articula bien la palabra y eso también son síntomas de hipoglucemia. Entonces el tema es, a partir de la situación, ¿qué hacer? Lo práctico. Hay dos cosas que tenemos que hacer cuando hay una persona hace hipoglucemia. ¿Quién es familiar o acompañante de alguien con diabetes acá en este momento? Bueno, muy bien. Esto está muy importante porque cuando una persona tiene hipoglucemia muchas veces no se puede ayudar. Entonces esto que ustedes están aprendiendo, díganselo a sus convivientes y los que están, los familiares aprendanlo. Cuando alguien hace una hipoglucemia hay dos circunstancias. Ver si la persona puede tragar o si no puede tragar. Es decir, yo nunca tengo que darle azúcar a una persona que está dormida. Si yo le quiero dar Coca-Cola, que está desmayado, dar 2 cucharadas soperas de azúcar en un vaso de agua, o 2 caramelos de glucosa con un intervalo de 10 minutos, o las gomitas Mogul, que yo aprendí de 2 pacientes que están bárbaras, y después el fundamento de las gomitas es que tenés una parte bien con azúcar afuera que actúa rápido,
y azúcar, unidad G, que hace que se libere materia reaccionista de las gomitas comunes. Pero ¿qué pasa si la persona está inconsciente? Vos tenés que hacer lo primero que tenés que hacer. Si la persona está inconsciente y sabés que tiene diabetes, primero lateralizarlo, ponerlo de costado. Esto que si alguien vino sin su familiar, es importante que se lo cuente. Mira, si me encontraba hablando pavada, dame azúcar. ¿Sí? Más de la que puedo llegar a hablarte habitualmente. ¿Sí? Pero si estoy desmayado, lo primero es lateralizar. O sea, poner de costado. ¿Por qué? Porque si no la lengua se va para atrás y la persona se puede ahogar. O puede vomitar y la persona se puede ahogar. Entonces, lo primero, cuando una persona está desmayado, en un encuentro desmayado, ser frío. No es fácil decirlo. La primera vez que alguien ha tenido hipoglucemia, un familiar, es más fácil, uno se desespera. Pero bueno, lo primero, ponerlo de costado y frotarle miel o azúcar en las comisuras. No como dice, no, me fui a hacer un té, hasta que calentás el té, hasta que se pone el té, no, eso no, tenés que poner agua, poner un helado sopera de azúcar, mezclarla y se la das a la persona. Pero después, sí tenés que dar carbohidratos de absorción lenta, ¿sí? Galletitas o pan, unos 40 gramos de pan, dar un poquito de pan. Entonces, ¿qué cosa sirve para salir de hipoglucemia? El azúcar, el jugo de cepita que podemos tener en la cartera, o el bagio, esos, ¿sí? O las gomitas comunes, que son más cómodas, te comes 3-4 y el mensaje podría dar ante la duda. Suponete que vos tenés tu familiar que no tenés el glucómetro, no sabés dónde está. Ante la duda, entonces, ¿qué tengo que dar? No tengan miedo, azúcar. Dígamelo fuerte, ante la duda te doy azúcar. Alimentario, y por eso 9 que hagamos charlas no reforcemos el tema de la alimentaria para la licenciada Juliana, así que les pido un fuerte aplauso para. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿a quién vino la charla anterior? Poquito, entonces son todos nuevos, entonces, bueno, ¿se acuerdan que la charla anterior hablamos sobre, y muchas charlas anteriores, estábamos hablando siempre, repasamos lo que es el plan alimentario, ¿no es cierto? Así que bueno, teniendo en cuenta que esto ya está un poco como cocinado, quise hablar sobre algo bastante específico, que son los mitos y errores que se van pasando de boca en boca. No, yo ya sé porque tengo un tío que tiene diabetes, mi mamá tenía diabetes, entonces yo ya sé todo, hago lo mismo que hace ella. Entonces se van pasando muchas cosas de boca en boca que creen que son, digamos, que funcionan, que sirven para algo, y realmente hay muchas cosas que sirven y hay muchas cosas que uno, la verdad, cree que sirven, como, bueno, acá puse un par de cositas como, no sé, como un huevo frito con palitos chinos, una cosa que por ahí no tiene demasiado sentido, ¿sí? Así que hoy las vamos a charlar y me van a poder preguntar. Uno de los mitos es que si yo como, me diagnostican diabetes, tengo que erradicar el pan de mi dieta. ¿Sí? El pan ya, la panadería no existe más, el pan no lo puedo ni probar. ¿Qué hago? ¿No como pan? ¿Qué como? Galletitas. ¿Galletitas de agua o galletitas de salvado? No, pero son de salvado, me dicen a mí. Sí, es harina de salvado, sí, pero es harina, la misma harina que está con la cascarita, ¿sí? O sea, tiene un poquito de fibra. Algo me ayuda un poquito de fibra. Si es el salvado de trigo, tampoco me ayuda tanto. Me ayuda más a lo que es la parte intestinal que a controlar la glucemia. Entonces, esas galletitas que parecen unas tablitas, la realidad es que no producen mucha saciedad. Entonces yo no tengo que comer con 3 galletitas, no me voy a llenar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto come? Y me dice 3/4 paquete. Bueno, si como 3/4 paquete de esas galletitas, estoy comiendo más que si me como 1 o 2 millones. Que quizás me como 1 o 2 millones que pesan entre 30 y 40 gramos cada uno. El miñón tiene miga. La miga, si yo la consumo con leche, ¿qué pasa? Se hincha, y como si yo hago la prueba y pongo
un pan con mucha miga en la leche o en el agua, se hincha. La misma sensación la da en el estómago. Entonces te da saciedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le voy a recomendar a una persona? ¿Que coma pan o que coma galletitas? Otras personas me dicen, no, yo como el pan, pero le como la cascarita nada más. Le como, lo pelan como una ratita, lo van pelando y comen la cascarita. ¿Qué sube más la glucemia? ¿La cáscara o la miga? La miga es mejor. La miga es mucho mejor. Cuando, ¿qué hay un mito? Que al pan hay que sacarle toda la miga. ¿Sí? La miga es bien gomosa. ¿Sí? Entonces, las enzimas de la saliva, las enzimas intestinales, tardan mucho en atacar. Entonces, al tardar mucho en degradar ese almidón, el entés y la curva de glucosa, de glucemia, va subiendo muy despacito. ¿Sí? No sé si alguno la tiene, pero se usa mucho comprar la amasadora de pan. Y bueno, entonces está muy de moda ponerle semillas, ponerle distintas harinas. Bueno, está perfecto, ¿sí? Pero estas harinas no quiere decir que yo puedo comer todo lo que quiera, ¿sí? Porque las harinas de centeno, las harinas de salvado, las harinas de avena, está perfecto, ¿sí? Tienen fibra, ayudan a ingresar la glucemia, pero ¿qué pasa? Tienen las mismas calorías, ¿sí? Entonces, si yo como mucho, voy a subir de peso. Y a la larga, si como mucho, voy a subir la glucemia también. Entonces, se puede comer perfectamente. Cuidado, no puedo comer. Las más comunes que conseguimos en el mercado, ¿cuáles son? El arroz blanco, el arroz parbolizado, que es el del medio, el que yo siempre hincho, que tienen que consumir, ¿sí? Que es el arroz que no se pasa ni se pega. Y tenemos el arroz integral, que es el por ahí menos aceptado, que la gente cuando empieza a cuidarse, empieza a comprar ese arroz, le dura 2 semanas y vuelve a comprar el arroz blanco porque es incomible. Bueno, entonces yo le digo, elija el del medio, que es bastante rico, tarda un poquito más en cocinarse, pero es el que menos sube la glucemia. Se llama arroz parbolizado. ¿Sí? Es bastante común. ¿Parbolizado o parbol? Tiene un proceso térmico que hace que se gelatinice el almidón del grano. Entonces ese almidón se retrograda y, digamos, tecnológicamente la función que cumple es que no se pase, ¿sí? Que no quede ese arroz que, digamos, que se desarma todo. Eso tecnológicamente. Y a nosotros nos beneficia porque no, digamos, se digiere mucho más lento, entonces se cuenta lo más tostado que está el pan, más me sube la glucemia. ¿Sí? Yo paso de, o sea, el pan sufre un proceso que se llama destilización. ¿Sí? Yo lo tuesto y el almidón se va haciendo, el almidón es una cadena larga, ¿sí? De carbonos y otras sustancias. Yo cuando tuesto el pan voy cortando esa cadena de carbonos, ¿sí? La voy cortando y voy formando unas sustancias, digamos, unas cadenas más chiquititas que se llaman dextrinas, ¿sí? Entonces, esas dextrinas, como digamos, las enzimas del sistema digestivo atacan esa cadena larga. Cuando yo les muestro a las enzimas cadenas más chiquititas, tardan menos en atacarlas. Entonces, la digestión se acelera, por lo tanto la glucemia sube más rápido. Cuando más tuesto el pan, fíjense, esta tostada está medio quemadita, pero hay gente que le gusta. No hace bien para el estómago, sí, pero hay gente que come la tostada así. Bueno, más sube la glucemia. O sea, que lo ideal sería consumir el pan poco. Entiende que le meten la harina de gluten, ¿sí? O van a la dietética y compran la galletita de gluten, la tostadita de gluten, el pan de gluten, ¿sí? Les cuento, la harina común que compran en el supermercado tiene un 12%, entre un 10 y un 12% de proteínas. El gluten se forma con las proteínas, ¿sí? Y una harina rica en gluten tiene más o menos un 20% de proteínas. O sea, hay una diferencia que no es muy marcada. Y se vio que no hay mucha diferencia en el tiempo de absorción, ¿sí? Es prácticamente consumir una harina rica en gluten y una harina común, digamos,
prácticamente no hay un cambio importante. Las bocaditas, los bocaditos de arroz, las cerealitas de arroz. Antes había las cerealitas, las comunes, que eran riquísimas. Ahora viene todo más de arroz. No tienen menos calorías, sí, porque la publicidad tiene 99 calorías, tiene 70 calorías, tiene. ¿Cuánto tienen las comunes? ¿Quién sabe? No. Así que en realidad no podemos hacer una comparación, porque te dicen cuánto tienen las de arroz, pero no cuánto tienen las de harina de trigo. Y son muy livianas, ¿sí? Porque todo hoy, como les contaba, hoy tiene que ser todo liviano. Entonces, yo, ese paquete de bizcochitos de arroz me lo como en 15 minutos, parece que no me tengo que comer un sándwich porque no me llené, ¿se entiende? Y encima me lo comí y creo que no incorporé ni calorías, ni me subí la glucemia, nada. ¿Sí? Cuidado, ¿sí? Cuidado con todo lo que viene a base de arroz. ¿Sí? Tiene un índice glucémico alto y no produce saciedad. ¿Sí? Bueno, todavía hay gente que me sigue diciendo que lava el arroz. Lava el arroz, algunos lo lavan antes de cocinar y otros lo lavan después. Yo le digo, a ver, ¿cómo lo lavan? Después de cocinar. Y otros lavan después. ¿Para qué lo lavan? Para sacar el almidón que queda arriba, después del hervor, lo saco con agua caliente y queda más entero. Bueno, si queda más entero puede ser. Sí, pero el almidón está dentro del grano. Sí, está gelatinizado adentro. Así que te cuento que no le sacas nada. No le sacas nada. No le sacas nada. ¿Sí? Y cocinarlo y lavarlo antes, menos. Por eso está crudo. Así que no le sacas absolutamente nada. Hay muchas variedades de manzana y todas rondan más o menos en los 12 gramos de hidratos de carbono. No hay mucha diferencia. Uno por ahí lo siente un poquito más ácida, pero el grado de azúcar, de fructosa de la manzana no depende tanto si es verde o si es amarilla o si es roja. Depende mucho del tipo de manzana, de la cosecha, del grado de maduración, ¿sí? Así que lo que yo les puedo decir, compren la manzana que les guste, la que consigan y quédense acá. No consumirlas en jugo, sí consumirlas enteras. Si respetamos ciertos criterios, todas las frutas se pueden consumir. Acá tenemos un poquito lo de los jugos, ¿sí? Hay gente que como es más liviano, como tienen esa idea de que si se toman un jugo en ayunas, estamos consumiendo sanos. Sí, tenemos ese criterio. Por el mito ese de la vitamina C que prevenía los resfríos y todo eso, que al final termina siendo todo un verso también. Sí, la vitamina C es un antioxidante y ayuda al sistema inmunológico, pero no es que se va a resfriar más o se va a resfriar menos. Sí, que quede claro. Y un vaso de jugo exprimido en ayunas me va a disparar la glucemia. ¿Sí? Así que ojo, cuidado. Prefiero que se lo coma después de comer, que ya tengo algo de grasa, tengo algo de salsa, tengo algo de verdura, que me amortigua la subida de ese azúcar de fruta. ¿Sí? Entonces, si la fruta la como después de comer, es mucho mejor que si la estoy comiendo en ayunas. Y si la tomo en jugo, peor todavía. ¿Sí? Así que ojo el juguito de la ayuda. Evitar cenar para que la glucemia a la mañana me dé normal. Esto es algo que no hay paciente, creo que no lo hizo alguna vez, o lo probó por lo menos. ¿Sí? ¿Te lo probó? Ah, bueno, ahí sí. Claro, en realidad más liviano, si usted come un arrocito, capaz que también es liviano. El tema es controlar, no, bueno, a eso iba. Controlar un poquito lo que se come a la noche, que sea una de las comidas que, digamos, con menos calorías, claro. Esa frase que dice cenar como un mendigo, está bueno, pero no cenar. Pueden pasar dos cosas. En la persona que usa insulina, ¿sí? Sobre todo si usa NPH, lo más probable es que haga una hipoglucemia a la madrugada, y eso es bastante grave, ¿sí? O que se levante a la mañana temblando que ya tiene que comer algo porque digamos, se le baja. Y bueno, por último, pensar que toda persona con diabetes debe comer hervido y sin sabor. No, error. ¿Sí? Hasta fritos pueden comerse